A esta jornada de estudio, de pienso, de reflexión, busqué un poema que también es una canción que espero les sirva a ustedes como me sirve a mí. Se llama Declaración de Domicilio y dice: vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el fluir del arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida, voy desarmando fosos y castillos. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez airea tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos. Por eso me avergüenzan mis violencias. Queda mi corazón quieto en su nido. Triste arrogancia de los ganadores. No subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramática y más turbio es nuestro río. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Y de este lado de la vida, los invito ahora a estudiar con el profesor que desde Salto viene a compartir con nosotros los saberes que ha adquirido en muchos lugares del mundo y que por suerte, con generosidad, ha querido compartir, y con la inspectora Gabriela Saz, que con lucidez y con sensibilidad se dio cuenta cuando estábamos trabajando juntas en el apoyo a un docente que tal vez estos saberes del profesor podían ayudarnos a todos a ser un poco mejores profesores y educadores en estas jornadas que nos quedan por delante. No hablo su micrófono porque me escuchan. Bueno, buen día, colegas. Mi nombre es Gabriela Sastre, soy una de las inspectoras de inglés. Voy a estar acompañando una parte de la jornada. Quería estar presente con ustedes, en este caso especial, presentando a un amigo de la casa de educación secundaria, no solamente de inspección de inglés, porque algo ya excede inspección de inglés, ya es de todos los colegas y de todos los compañeros. Ha estado trabajando en todos los territorios. Él es profesor de inglés egresado de IPA, ya tiene unos tantos años, y es muy joven, ¿sí? Pero además ha tenido la oportunidad de sustentar 2 becas en Estados Unidos. La primera beca donde estudió su maestría y ahora está por recibir su doctorado en psicología motivacional, que con suerte a fin de septiembre está viajando para allá a
a disertar su tesis. Así que estamos todos muy contentos con ese tema y trabajando con Aldo y con Alejandra, como ustedes verán, acá tenemos como un trabajo muy colaborativo entre todas las secciones de educación secundaria, en pro de la enseñanza y en pro de la formación de ustedes como docentes. Y Aldo tiene unas ideas muy innovadoras, es muy creativo. Bueno, capaz que ya las tiene más innovadoras que yo. Bueno, pero las vamos a compartir en el día de hoy. Y me parecía que en esta semana era la semana para poder estar compartiendo con ustedes esta jornada, que me parece que va a ser muy fructífera para todos, muy fermental en especial. Les pedimos mucha atención, si bien Aldo después va a estar compartiendo el PowerPoint, pero hay algunas cuestiones y algunos puntos que Aldo enfatiza, especialmente en bibliografía que él ha utilizado, que estaría muy interesante que ustedes tomaran nota para después poder profundizar en sus casas, ahora que tenemos unos días de vacaciones, ¿verdad? Bueno, Aldo, son todos bueno, antes, con toda esa presentación, hay que ver si ahora llego a las expectativas de lo que ustedes pueden pensar. Bueno, como les decía Gabriela y como en la presentación, mi base es ser profesor de inglés y hay algo que me parece que es lo que nos une en algún punto, y es el hecho de que no se preocupen porque te estábamos esperando. Una de las cosas que me parece que nos une mucho es el hecho de las poblaciones con las que nos gusta trabajar. Yo hace 20 años que soy profesor de adultos y he trabajado en los nocturnos de Salto, ya sea en el 1 o en el 5, en estos 20 años. Y como profesor me he sentido muy frustrado. En estos 20 años de trabajo, fundamentalmente porque lo que todos nosotros queremos es producir un cambio en nuestros educandos. Y lo que a mí me pasaba era que empezaba con 50 alumnos en el nocturno y terminaba con 4, con 5, con 10. Entonces era muy frustrante pensar qué está pasando con estos alumnos que no pueden seguir en su trayecto educativo y que no pueden alcanzar los objetivos académicos que se están planteando. Y eso me llevó a pensar de que tenía que especializarme en adultos. Y por eso, como decía Gabriela, concursé por una beca y gané una beca Fulbright para estudiar educación de adultos en Estados Unidos. Eso fue, creo que haber estudiado educación de adultos fue sumamente enriquecedor para mí, no solamente por los temas que estudié, sino por las personas con las que me encontré. Tuve la oportunidad de que mi consejero fuera uno de los últimos discípulos de Paulo Freire y fue absolutamente enriquecedor todo lo que aprendí, no solamente en el aula, sino más que nada fuera del aula, a través de los aprendizajes que tuve. También fue interesante compartir las historias de vida con ese maestro que tuve, el doctor Kenia, porque como exiliado chileno también tuvo que buscar su lugar dentro de la educación y bueno, si bien es cierto que estuvo en Estados Unidos, después en Brasil trabajando con Freire, creo que me pareció que fue para mí un gran aporte a lo que es la educación de adultos. Entonces ahí resolví una parte de la pregunta de cuáles son los alumnos que tienen éxito. Descubrí que uno de los errores que estaba cometiendo como docente es enseñar a los adultos como adolescentes y que la pedagogía que estaba utilizando no podía ser pedagogía, sino que lo que debía ser es andragogía, que es la pedagogía específica del alumno adulto. Entonces dije, bueno, acá de entrada hay un error. De entrada me estoy dando cuenta que mis alumnos no pueden tener éxito porque yo no les estoy dando las herramientas y no los estoy tratando de manera tal de que puedan tener éxito. Entonces ustedes podrán decir, sí, pero hay muchas otras variables que juegan en esto. Es cierto, y por eso decidí seguir estudiando. Y otra de entonces en la segunda parte de mis estudios allá, decidí que lo que quería estudiar era persistencia. ¿Por qué los alumnos deciden quedarse en nuestras aulas?
Y es muy interesante las cosas que he aprendido a través de eso. Y evidentemente que la persistencia va de la mano con la motivación. Y la motivación va de la mano con nuestras prácticas. Tengo que pedirles disculpas porque el ómnibus venía a 30 grados y voy a toser todas las 2 horas o 3 horas que hay. Entonces, todo esto que les estoy resumiendo en 5 minutos me ha llevado años de trabajo. En este momento lo que estoy terminando y lo que voy a defender en la tesis es el desarrollo de la persistencia escolar en alumnos adultos. Eso es lo que estoy tratando de desentrañar. Y hay cosas que quizás en algún momento las podamos discutir. El tema que nos convoca hoy es el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ah? Saben que los profesores de inglés nos gustan mucho hacer actividades prácticas. Y miren qué lindo que lo estoy diciendo, actividades prácticas, porque hay mucha gente que dice que los de inglés vivimos jugando y cantando. No, yo les voy a decir que me gusta hacer muchas actividades prácticas. Entonces voy a comenzar este taller con una actividad práctica. La actividad práctica que vamos a hacer se llama el super teacher, o el super maestro, o el super profesor. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Quiero que en un pedacito de papel, pedacito pequeño de papel, dibujen un órgano del ser humano. ¿Ah? No, dibujen. Les voy a dar 1 minuto para hacerlo, o sea que tiene que ser a nivel básico. Dibujen un... No, todavía. Bueno. Claro, puede ser un ojo, pelo, cabeza, lo que quieras. Esta actividad de hecho con alumnos es un poco peligroso. No, externo. Perdón. Ojo, puede ser un corazón, si buscan un corazón está bien. ¿Ah? Puede ser, dibujar lo que quieras. Pulmones puede ser, ¿por qué no? Pero ustedes quieran dibujar. Ok. Ahora, ya pasó el minuto. Miren que voy a ser muy estricto con los minutos porque si no, pierdo el audio de vuelta. Lo que les voy a pedir ahora, a pesar de que soy joven, soy de los docentes de antes que quieren tener absoluto silencio para dar las instrucciones. ¿Viste? Si se callan los del medio, los de atrás escuchan. La compañera dice, no se escucha de atrás. Es por eso. Les voy a pedir ahora que se junten de 8 o 10 personas. ¿Ah? Entonces vamos a hacerlo como grandes grupos. Este va a ser un gran grupo. ¿Ah? No importa si son más de 8 o menos de 10. Este va a ser otro gran grupo de tú hasta ahí, de acá. Este va a ser otro gran grupo, acá, y tengo que acá. Este va a ser otro gran grupo.
Lo que les voy a pedir ahora es que con todas las partes del cuerpo que dibujaron, armen un puzzle de ese docente que va a ser un superdocente, va a ser un superhéroe. ¿Ah? Entonces van a tener que arreglar de alguna manera para que ese teacher, ese profesor tenga sentido. Y le van a poner un nombre a ese profesor. Les voy a dar para esto solamente 2 minutos, así que van a tener que trabajar. Ustedes lo arman al gusto de ustedes. Ahora pónganle nombre. Pasaron los 2 minutos. Pasaron los 2 minutos. Lo que les voy a pedir ahora, lo que les voy a pedir ahora es que le asignen un superpoder a ese profesor. Entonces quiero que discutan en el grupo a ver qué superpoder le van a dar y les voy a dar también 2 minutos para que lo discutan y para que puedan llegar a un acuerdo. Hola. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Las personas que quieran, los grupos que quieran participar, lo que van a hacer es, van a presentar al superprofe, van a decir cómo se llama, cuáles son las características, porque veo que se les va a caer todo si lo muestran, pero cuáles son las características y cuál es el superpoder que este profesor tiene. ¿Está? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere compartir? A ver, allá. Uh-huh. Tiene 2 cerebros, 3 corazones. Yo creo que hablando del equipo que tiene que dar mucho amor, tiene que saber también manejar sus emociones, lo que con Andrea se marcanta. Tiene pulmones, 4 pulmones, y un hígado. Uh-huh. Y su nombre, chicos, Super Love. Ajá, Super Love. Ajá, Super Love. ¿Cuál es? Tiene paciencia e irradia paciencia. O sea, el superpoder es la paciencia. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Por acá dijeron, sí. Les voy a pedir a los compañeros de los demás equipos que por favor escuchemos a los que están participando, ¿ok? Tenemos un superprofe
profe que tiene 5 o 6 ojos, tiene 2 orejas, una boca, pulmones y manos. Un super profe que es súper empático, súper amoroso y súper telepático. No tiene nombre. Pero ese sería su superpoder, que es súper telepático. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Sí? Tenemos un profe que tiene 1, 2, 3 ojos, 4 ojos, un cerebro, una oreja y 2 corazones. Y el superpoder que tiene es que capta el corazón del otro. Y no tenemos nombre. No tiene nombre. Muy bien. Sí, a ver ustedes. El nuestro tiene un ojo grande en el medio, nariz, boca, oreja, tiene pulmones y estómago. Y las manos y la piel como otra. Es súper rápido. Sí. Ese es su poder. Va de un lado a otro con tal velocidad que llega siempre a tiempo. ¿Algo más? Más que un superpoder, creo que es una expresión de deseo que todos tenemos, ¿no? Buenísimo. María Cés. Ok. ¿María Cés? Ah, yo creí que es María Cés. ¿Algún otro grupo? A ver acá. Bueno, nosotros tenemos un super profe que tiene un cerebro, 3 ojos, 2 orejas que eran del mismo lado, pero dejamos la forma que pudieran ir una de cada lado, una boca, una mano y un corazón. El nombre es triocular. No, cíclope triocular. Ah, cíclope triocular. Por el tercer ojo. Súper fácil estuvo este. De la sabiduría. El superpoder habíamos puesto primero sentipensante, tomándolo de Galeano. Sí. Y después lo cambiamos por sentipensamiento, para hacerlo un poquito más original. Bien. Nos queda, creo que un grupo nomás. 2 grupos nos queda, este y aquel. Aquellos levantaron la mano primero y después ustedes van a hacer la frutillita de la torta. Bueno, tiene 4 ojos, 2 orejas, 2 bocas y una mano. Se llama Alberto. Y tiene el poder de la supervisión. Puede ver en varios espacios a la vez. Muy bien. Y acá este grupo, que es el último que nos queda. Vamos a escuchar el último grupo. Bueno, nuestro super profe tiene piel, tiene 2 ojos, 2 orejas, un corazón y un número. Y la escucha en el poder y el nombre es super ear. Muy bien, super ear, como de oreja, ear. Bueno, esta actividad que les he planteado ahora, esta actividad planteada, lo que trata es de resumir un poco cómo va a ser nuestro taller. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que les planteé en principio? Dibujar un órgano. ¿Y qué hice con ese órgano posteriormente? Lo integré con mis compañeros, pero en realidad lo que hice fue plantearles un problema. El problema fue que tenían que crear un super profesor utilizando los recursos que tenían, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, yo dije, ¿me requieren allá? Yo dije, tengo que teletransportarme. Entonces, lo que hice fue plantearles un problema, pero ustedes habrán notado que ese problema casi inmediatamente se transformó en un proyecto. Porque ese problema, a través de ese problema, se generó un nombre, se generó un contenido y se generó también una descripción de ese superprofe. Y eso es ni más ni menos que un proyecto. ¿Por qué les digo esto y por qué planteo esta actividad al comienzo? Porque cuando hablamos de actividades basadas en proyectos, generalmente tenemos la idea que los proyectos son cosas a muy largo plazo, que son cosas que demandan mucho tiempo, que demandan mucho papel,
que demandan mucho marco teórico, cuando en realidad un proyecto también puede ser algo de bajo costo, como lo que acabo de hacer yo, inmediato, y que lo realizo en el aula. Entonces, como ustedes trabajan mucho con proyectos, sin duda que en este intercambio que vamos a hacer en el día de hoy, seguramente van a surgir muchísimas ideas desde los proyectos que ustedes realizan y desde la poca experiencia que yo tengo, porque debo decir que aulas comunitarias la conocí a través del libro que leí sobre qué son las aulas comunitarias. Nunca trabajé en aulas comunitarias y no estaba muy al tanto del programa. Sí sabía que existía, pero no sabía muy bien cómo funcionaba. O sea que cualquier cosa que yo diga y que esté inapropiada para aulas comunitarias, sería bueno que lo lancen, entonces vemos cómo entre todos podemos ir viendo cómo adaptarlo. Esta actividad del Superprofe es una actividad novel, porque en realidad nunca empecé esta charla con esta actividad, pero como la inspectora me ha visto ya en 2 o 3, he decidido cambiar un poco las actividades que estamos planteando. Entonces, cuando nos planteamos qué es un problema, un problema es una cuestión que se puede ver desde diferentes dimensiones. Entonces, ¿por qué es tan importante que esa cuestión se pueda ver desde diferentes dimensiones? Es importante que se pueda ver desde diferentes dimensiones, puesto que las diferentes dimensiones van a ser las diferentes áreas de conocimiento que yo voy a estar integrando cuando trabajo en un aula. Otra característica del problema es que el problema es como una moneda. Una cara de la moneda es el problema, pero la otra cara es la solución. Y la solución a un problema, por lo general, demanda un conocimiento y una cognición que nos lleva a pensar de que la solución a eso puede ser un proyecto. En el 100% de los casos, la solución a un problema puede bien ser un proyecto. Entonces, ¿por qué vamos a enseñar a través de un problema? Y acá les voy a dar algo de marco teórico. Yo dividí el marco teórico para que no fuera pesado y vamos a hacer algunas actividades y interactuar un poco. En principio, porque activa el conocimiento previo del alumno. Y ustedes me dirán, sí, pero ¿cuál es la relevancia de eso? La relevancia surge del tipo de alumno con el que estamos trabajando. Porque ustedes me dirán, sí, nuestros alumnos no pueden considerarse adultos. ¿O sí? Siempre está esa nebulosa de saber si son alumnos adultos o no. La respuesta, estábamos hablándolo hace un ratito, desde el punto de vista técnico, los alumnos que nosotros tenemos se los puede catalogar como adultos. ¿Por qué? Porque adulto, de acuerdo a la posición de la UNESCO, que es la que sigue nuestro país, adulto es aquella persona que realiza acciones de adulto. Por ejemplo, si un chico de 15 años tiene hijos, es adulto. Si un chico de 15 años trabaja, es adulto. Si un chico de 15 años está viviendo situaciones que no son las comunes de un alumno de 15 años, es adulto. Ahora, nosotros tenemos la tendencia a pensar, por más que ustedes me hacen con la cabeza así, pero adentro hay algo que les está diciendo no. Yo también tengo esa idea. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la literatura hay un término que me gusta mucho más usar que el término de adulto, que es el término alumno no tradicional. Hay 2 tipos de alumno y 2 tipos de educación, que son la educación tradicional y la educación no tradicional, el alumno tradicional y el alumno no tradicional. En este caso, todos los alumnos que nosotros tenemos en nuestras aulas son alumnos no tradicionales. ¿Estamos un poco más de acuerdo acá o no? Entonces, el alumno no tradicional tiene algunas diferencias en cuanto a las características del propio ser respecto del estudiante tradicional. Una de esas características es que tiene un bagaje de experiencias que es diferente e inclusive mayor al alumno tradicional. Sí. Bueno,
No, ¿sabes qué? Ese ha sido un gran debate. El problema de las aulas actuales es que el camino de los docentes va acá, el camino de los alumnos va acá, y el camino de los alumnos va acá, y el camino de los docentes va acá. Se quedó acá. Entonces, no es que los alumnos de hoy sean alumnos no tradicionales. El alumno de hoy es el alumno de hoy. El tema es que nosotros, como docentes, seguimos pensando que el alumno tiene que tener un perfil, que es el perfil de hace 10 años, y en realidad los que no nos hemos ayornado somos los docentes, que seguimos pensando que el alumno tiene que ser de determinada manera. O sea, no es el tema de hoy, pero para redondear el tema, ¿por qué hay algunos proyectos que de repente no han funcionado como se esperaba? ¿Por qué, por ejemplo, el plan Ceibal, que tiene un 100% de computadoras para los alumnos, en algunos lados, por ejemplo, por qué cuando uno entra a un aula de un liceo, de una escuela, no ve el 100% de las computadoras y no ve a todos los alumnos trabajando? Porque el docente es un inmigrante digital y en muchos casos un dinosaurio digital, y entonces cree que el uso de la computadora pone en riesgo o en peligro su propia actividad. Entonces, ¿es que el alumno no es tradicional? No, es que los docentes en algún punto no hemos sabido acompañar. Entonces, obviamente que esto es una posición totalmente personal, pero está basada también en investigaciones que he podido leer y también en un poco la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos del alumno no tradicional, estamos hablando del alumno que está viviendo cosas en un momento de la vida que quizás en otros alumnos o que se espera que se viva posteriormente en ellos. Por ejemplo, ustedes esperan, para aquellos que son padres, ¿esperan que sus hijos a los 15 años tengan hijos? No, esperan que cumplan determinadas etapas. Si sus hijos a los 15 años tienen hijos, ese alumno, ese ser humano es no tradicional. Porque lo tradicional tiene que ver con los consensos sociales de lo que nosotros esperamos de los seres humanos. Entonces, si bien es cierto que esto puede gustarnos o no gustarnos, pero es una premisa social. Entonces, como decía, este alumno no tradicional tiene un bagaje de conocimiento, una mochila de conocimiento, que es lo que hace que sea diferente. ¿Tá? Esas mochilas pueden ser positivas o negativas. En la mayoría de los casos son experiencias negativas. ¿Tá? No me animo a decir que en aulas comunitarias es el 100% de experiencias negativas, pero en general, por ejemplo, aquellos que han trabajado también en secundaria tradicional y trabajan en los nocturnos, los alumnos que van al nocturno, el 100% vivieron una experiencia de fracaso de no poder continuar en la enseñanza tradicional. Entonces, lo primero que hay que trabajar con ese alumno, y me encanta que haya habido tantos corazones, es la parte emotiva, la parte emocional del alumno. Primero hay que dotar al alumno de algo que salió en la investigación que estoy haciendo, y es que se sienta capaz. Cuando el alumno se siente capaz, en términos motivacionales se llama la autoeficacia. Cuando un alumno ve que puede hacer algo y ve que hace otra cosa y hace un poquito más y puede, el alumno se siente motivado intrínsecamente. ¿Y por qué se siente motivado intrínsecamente? Porque ve que su posibilidad de poder está creciendo. Entonces va poco a poco venciendo las experiencias negativas. Otro aspecto es el uso de las estrategias. Esta autora, Judy Race, habla de dos tipos de estrategias. Dice que cuando hablamos de educación, generalmente tenemos la tendencia a hablar de dos tipos de estrategias, o en general. Unas son las estrategias que ella le llama CALPS en inglés, que son las habilidades cognitivas, o las estrategias cognitivas. Y otras, que ella le llama las BICs, como la lapicera BIC, que le llama las estrategias básicas interpersonales de comunicación. Entonces, ¿qué dice Judy Race? Judy Race dice, en educación hemos puesto el énfasis tanto en las habilidades cognitivas que nos hemos olvidado de trabajar con las habilidades básicas de comunicación. Entonces dice, por ejemplo, hemos puesto mucha atención y hemos tratado de que los alumnos trabajen en cómo, por ejemplo, comprender un texto.
o hemos puesto demasiado énfasis en pensar cómo nuestros alumnos van a poder tener una mejor performance en determinado ejercicio. Pero no nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, en cómo desarrollar sus habilidades para escuchar. O no nos hemos puesto a pensar cómo desarrollar sus habilidades para negociar. O no nos hemos puesto a pensar en cómo mejorar sus habilidades para dialogar. Entonces, son cosas que nosotros asumimos que nuestros alumnos poseen, pero que rara vez en nuestra planificación se dice explícitamente: el objetivo de esta actividad es fomentar el diálogo o fomentar esta actividad interpersonal. Otra cuestión, otro aspecto que es importante en cuanto a la problematización es la interacción, de acuerdo a las inteligencias de Gardner, la interacción entre lo que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Todos sabemos que cuando Gardner habla de inteligencias, en realidad no habla de inteligencia. Lo que habla es de maneras de aprender. Entonces, una cosa que es interesante acá es que el trabajo basado en problemas, y ustedes lo pudieron experimentar ahora, tiene un componente que es intrapersonal, porque todos ustedes tuvieron que tomar una decisión cuando dibujaron el objeto, dibujaron el órgano del cuerpo, pero también hay una parte que es interpersonal, que tiene que ver con todas las discusiones que se fueron dando para que ustedes construyeran y produjeran el proyecto que hicieron. ¿Por qué les planteo esto? Porque esto de la inteligencia interpersonal, hoy por hoy, se trata mucho más de lo que se llama la motivación social y la motivación prosocial, y la motivación antisocial, que la vamos a ver justo en la siguiente viñeta. La motivación, una de las cuestiones interesantes para mí al menos, referidas a la motivación, es que cuando hablamos de motivación, todos hablamos de motivación, pero es muy poco lo que sabemos de motivación. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuáles son los diferentes constructos de la motivación? Capaz que sabemos alguno, pero es difícil saber los constructos de la motivación. ¿Por qué? Porque en la formación docente no se trabaja los elementos intrínsecos a la motivación. Perdón, va a salir hermosa esta grabación. Cuando hablamos de los constructos de la motivación, hablamos de las fuentes de la motivación. ¿Qué es lo que motiva al alumno? Y se ha descubierto que hay 16 constructos de la motivación, 16 fuentes para motivar al alumno. Y hay 3, que es lo que se llaman los motivadores sociales, que son los más nuevos, que son los 3 que tengo acá. La motivación antisocial, la motivación social y la motivación prosocial. La motivación antisocial no es nuestra principal aliada en este tema del trabajo en proyectos. La motivación antisocial es cuando el alumno, la motivación que tiene es hacer las cosas por sí mismo, sin la necesidad de los otros. A ustedes les habrá pasado que en las aulas siempre tienen algún alumno que les dice: profesor, ¿sabe qué? Mire, yo no voy a trabajar en grupo o en equipo, yo voy a hacerlo solo. O que les dice: ¿sabe una cosa, profe? En realidad, mire, yo le voy a presentar esta carpeta solo porque me quise reunir con mis compañeros y no hubo posibilidad y bueno, lo voy a hacer solo. ¿Les ha pasado o solo a mí me pasó? Eso se llama motivación antisocial. ¿Tá? O sea, no me interesan los demás, me interesa mi propia formación y mi propio desarrollo, y entonces por esa razón es que aplico o utilizo solo mis propias estrategias para alcanzar el objetivo. La motivación social es lo opuesto, obviamente. La motivación social es cuando yo me nutro del compartir con los demás. Cuando yo me motivo en el trabajo y en la interacción con el otro y aprendo del otro. Y finalmente, la motivación prosocial es un poco la que ejercemos nosotros como líderes pedagógicos. La motivación prosocial es la que tenemos los profesores
o la que tienen los mentores en general, cuando motivan a un sujeto a través de consejos, le muestran ideas, lo ayudan a pensar, pero no le dicen qué es lo que debe hacer. O sea, no es lo mismo lo que hicieron ustedes hoy, que fueron interactuando y a través de la interacción fueron aprendiendo, a cuando, por ejemplo, viene un alumno hacia ustedes y le dice, profesor, ¿dónde puedo leer sobre tal cosa? Y entonces ahí ustedes le dicen, puedes leer en tal lado, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Eso es una motivación prosocial. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no es completamente social, pero es orientada a el uso social. En un momento voy a romper esto o voy a romper esto porque estoy pegándole hace rato el micrófono. Bueno, como son alumnos no tradicionales, también se aplica lo que dice Malcolm Knowles. Malcolm Knowles es un autor norteamericano que allá en los años 80 popularizó... Los profesores te quieren... Ay, gracias, todos me han dado cosas, pero... Quiero que sepan que es el aire acondicionado y es como que se me cierra la garganta y tengo que toser. Pero es el aire acondicionado. Bien, esto es como una... Perdón, que estoy tapando el micrófono para que no se escuche. Esto es como una reacción a los lujos. ¿Viste? Es como quiero ser pobre forever, así. Bueno, entonces les decía que todos estos alumnos no tradicionales, tienen determinadas características. Y una de las características que nombré hoy y que tienen es la experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? La experiencia, ustedes la utilizan, ¿tá? Fíjense en los nombres que pusieron. Fíjense en cómo organizaron los órganos que dibujaron. Todo tiene que ver con el uso de la experiencia. Y ahora vamos a ver en las actividades que van a hacer posteriormente, porque van a hacer varias actividades, vamos a ver cómo ustedes realmente están utilizando la experiencia. Y eso es lo que tienen que lograr en los alumnos. Tienen que lograr que los alumnos vean en la práctica los elementos teóricos o los conceptos teóricos que ustedes le quieren enseñar. Yo siempre recuerdo que en matemáticas, ¿hay profes de matemática acá? Bueno, en matemática, lo único que yo aprendí en mi vida en matemáticas fue Ruffini en cascada. Entonces le pregunté a la profesora, ¿para qué me servía Ruffini en cascada? Y me dijo, entonces deduje que era para nada. Y dije, lo único que aprendí, porque cuando enseñaba ecuaciones, decía, esto les va a servir para tal cosa, esto les va a servir para tal otra, esto para tal otra, y cuando aprendí Ruffini en cascada, era como que no sirvió para nada. Dije, lo único que aprendí es lo que no sirve para nada. Es como raro. Entonces el alumno no tradicional, tiene que sentir que lo que aprende le sirve. ¿Por qué? Porque dice Knowles, el alumno no tradicional tiene dos mundos, como todos. Todos tenemos dos mundos. Pero en el caso del alumno no tradicional tiene el mundo personal, que es enorme, y tiene el mundo académico, que es pequeño. Si yo logro que el mundo personal y el académico se unan, gano. Si yo logro que el mundo personal y el mundo académico no se unan, pierdo ese alumno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si yo le estoy diciendo al alumno que va a nuestras aulas a aprender cosas, pero esas cosas no le sirven para la vida, le estoy diciendo que el conocimiento y la vida van por carriles separados. ¿Y cuál es el área más poderosa de las dos? El área personal. ¿Cuál es la más vulnerable? El área académica. ¿Cuál es la que primero se deja? La que es vulnerable, o sea, la parte académica. Entonces, si yo no logro, a través de mi propuesta de aula, llevar a que el alumno pueda entender por qué está aprendiendo lo que está aprendiendo, entonces estamos siendo ineficaces para enseñar y para hacer que el alumno persista.
Alguno de ustedes podría decirme, sí, pero para persistir hay 1.000.000 de variables. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay una variable que es la que yo puedo dominar como docente, que es mi práctica áulica. Y mi práctica aula no está siendo eficiente si yo no puedo hacer que el alumno haga sinapsis entre la experiencia y el conocimiento. Finalmente, otra de las teorías que les voy a nombrar y que es importante para esto, y el que me lea ese apellido se lleva un premio, es la teoría de la fluidez, ¿tá? La teoría de la fluidez. La teoría de la fluidez la creó un psicólogo húngaro que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi es como se lee ese apellido. Mihaly Csikszentmihalyi dice que lo que nosotros tenemos que lograr como docentes es lo que nosotros en algunos momentos de nuestra vida logramos con actividades que nos interesan. Vamos a cómo empezó esto de la teoría de la fluidez para Csikszentmihalyi. Todos nosotros tenemos alguna actividad que nos gusta y que la podemos hacer durante mucho tiempo y perdemos la noción del tiempo y del espacio. No es dormir. Pensemos en otra. ¿Alguien quiere compartir alguna actividad que pueda hacer durante horas y le gusta y se siente bien? Sí. Nadar. ¿Qué es eso? Perdón por la ignorancia, pero... Ah, origami. Aprendí algo nuevo. ¿Alguien más? ¿Del interior profundo de allá? ¿Alguien más quiere compartir? Mirar series, mirar películas. Bueno, esta teoría de la fluidez dice que hay determinadas actividades. Que cuando nosotros las realizamos, llegamos a un nivel de concentración tal que perdemos la noción del tiempo y del espacio. ¿Cuáles son las características de estas actividades? La característica de estas actividades es que nos están dando feedback permanente o nos están generando algún tipo de bienestar. Por ejemplo, en mi caso, una de las tareas que puedo hacer durante mucho tiempo sin importarme y que no me doy cuenta que el tiempo pasó, es cocinar. Pero piensen en esto, piensen cuando ustedes están cocinando, están los olores, están los colores, están las texturas. Uno, a medida que va cocinando, va recibiendo feedback de la propia actividad. Esta teoría de la fluidez está muy asociada con la teoría de los videojuegos. ¿Qué pasa en un videojuego? Yo empiezo a jugar y me dice, has hecho bien esto, te ganas un premio por esto, te matan una vida acá, pasa esto allá. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el juego me está dando feedback permanente y me está dando ideas para mejorar. Porque si a mí me va mal, ¿qué me permite el videojuego? Volver a empezar. Entonces, eso que parece tan abstracto y tan lejano a la educación, dice Csikszentmihalyi que lo tenemos que lograr. ¿Cómo es una forma de lograrlo? Una forma de lograrlo es tratando de no compartimentar. Esa es una de las formas de lograrlo, no compartimentar. ¿Qué quiere decir no compartimentar? Les voy a dar un ejemplo de una clase tradicional, de una clase que puedo dar yo en cualquiera de mis grupos del nocturno. Generalmente lo que ocurre es que el profesor dice, bueno, vamos a hacer la actividad 1, vamos a hacer la actividad 2, vamos a hacer la actividad 3, vamos a hacer la actividad 4. Dice Csikszentmihalyi, si el alumno ve eso, ve 4 sectores de una clase. Entonces, como docente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que motivar al alumno, el alumno hace la primera actividad, la motivación cae. Motivo al alumno por hacer la segunda actividad, hace la actividad, la motivación cae. Motivo para hacer la actividad 3, hace la 3 y cae, y así sucesivamente. ¿Qué pasa de acuerdo a lo que él dice? Para que exista fluidez, lo que yo tengo que hacer es que existan transiciones entre una actividad y otra. La transición lo que me permite es que el alumno no detecte esa fisura entre una actividad y la otra.
Por ejemplo, ustedes ya saben que soy profesor de inglés. Les voy a dar un ejemplo de inglés en español. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me impresionó cuando venía para acá es la cantidad de perros de la calle que hay. Vine caminando y me impresionó ver la cantidad de perros de la calle que hay. Entonces me pregunté en ese momento si esos perros no podrían ser mascotas de muchos de los transeúntes que estaban ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinan que el problema de los perros de la calle es un problema grave o no? Sí, no, bueno, se arma el debate. Entonces les digo, sinceramente, si ustedes tuvieran que adoptar un animal, ¿qué adoptarían? ¿Adoptarían un perro de la calle o se comprarían un perro en alguno de esos lugares que venden perros de raza? Bueno, ahí se generaría otro debate. Entonces les diría, el otro día estaba leyendo en el diario El País un artículo que hablaba justo sobre este tema y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que lo lean y de acuerdo a lo que entiendan les voy a hacer unas preguntas. Ahí yo les hice 4 actividades. Pero ustedes vieron que hay un hilo conductor que lleva de una actividad a la otra de manera natural. Eso se llama transiciones. En inglés lo venimos usando hace bastante tiempo porque consideramos que el generar una transición hace que sea mucho más fácil para el alumno de enganchar por qué está haciendo las cosas y por qué tiene que transitar de una actividad a la otra. Mentalmente ve la clase como una unidad y no como compartimentos estancos. Los invito a que prueben este tipo de actividades. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Están dormidos? Algunas de las actividades que yo pensaba hacer hoy con ustedes, pero que algunas no voy a hacer, una de las actividades que tenía planificada se llama Círculo de Conversación. Esta actividad Círculo de Conversación es una actividad neto corte freiriano, pero que es muy interesante para hacerla como parte de debate. La actividad consiste en poner 4 o 5 sillas adelante y plantear un tema de discusión. ¿Tá? Como yo vengo de Salta, iba a plantear el tema de la laicidad en las aulas. Entonces, les iba a plantear eso, pero hemos perdido un poco de tiempo, por eso no lo voy a hacer. Entonces, la idea es poner 4 o 5 sillas y pedirle a voluntarios que pasen a hablar sobre el tema. Los demás no pueden hablar, solo tienen que escuchar. Les doy 30 segundos, entonces ese grupo se va a sentar, pasan otros, que discuten sobre el tema, pasan otros, y así sucesivamente hasta que toda la clase puede pasar. ¿Cuáles son los beneficios de este trabajo? El beneficio de este trabajo es, primero, que yo le estoy dando tiempo a los que demoran un poco más en pensar a que lo hagan. Estoy respetando los tiempos del alumno. Pero a su vez, la única parte de la consigna, que no les dije, pero que es parte de la consigna, es que todos los alumnos tienen que hablar. O sea que tengo 100% de participación, tengo 100% de opinión y tengo 100% de respeto hacia las necesidades del alumno de repente pensar un poco más. Además, a veces puede ocurrir de que el alumno no tenga idea de lo que quiere decir, pero cuando le escucha a ella hablar, hay algo que le surge y dice, quiero hablar sobre este tema. Entonces, eso también ayuda a que el alumno pueda generar conocimiento para poder participar. Esto también es un problema, pero que también es un proyecto. ¿El proyecto cuál es? Es el proyecto de debate y la problematización es el generar el círculo de conversación. Les aseguro, me ha dado muy buen resultado, se trabaja muy bien con esto, así que si quieren trabajarlo y participarlo, feliz de que compartan la idea. Hay otra actividad que hice en otro taller que se llaman los globos en el aire. Cuando me dijeron que había 70 personas, dije, inflar 70 globos, no, está fuera de discusión. La idea de los globos es que cada uno tenga un globo y generar un espacio en donde haya que tirar el globo y entre todos tengan que mantener todos los globos en el aire, que ninguno caiga. Es increíble, no queda bien que yo se los cuente, pero es increíble cómo
de estar prestando atención solo a mi globo, en 2 o 3 segundos empiezo a poner atención al globo del otro compañero y al globo del otro compañero para que no empiece a caer. Y eso es indudablemente lo que se llama trabajo cooperativo. Inmediatamente se empieza a dar de manera natural. Lo que quiero que me digan es cómo se sintieron haciendo la actividad y qué problemas pudieron haber enfrentado cuando la estaban haciendo. Acá decimos que yo quise dibujar y bueno, yo lo primero que encontré fue en la información primaria, capaz que se dijo algo más global y no específicamente la primera característica importante de lo que era la figura que nos tocaba dibujar. Y entonces muchas cosas, pero en realidad lo primario que era qué tipo de puente era, un puente no estaba. Un puente, dibujé un puente. Allá al final es curvo. Entonces, eso es lo primero que tendría que haber hecho, es un puente curvo. Claro. Entonces, a raíz de eso, la imaginación de cada uno voló, la mía, un puente, chao, un palo atravesado, claro. Listo. Pero ya va a haber momentos de compartir las láminas, les digo porque, sí. Acá teníamos 4 personas que lo han visto. Sí. Una nos dijo agua, la otra nos dijo ocaso y la otra persona nos dijo rocas. Entonces, como que no, la información era en el aire. Claro. es difícil la Sí. parte de la planificación. Una comunicación constante para poder descifrar. Si me decían agua, bueno, ahí teníamos que hacer preguntas: lago, río, rocas, la ubicación del castillo, dónde está, a la izquierda, a la derecha. Necesitábamos seguir preguntando, se tenía que dar información. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Vieron que acá hay varios problemas que han ido saliendo. Por ejemplo, las diferentes interpretaciones, la forma de dar la información. O sea, esta actividad, este problema que yo les planteé, porque no es ni más ni menos que un problema, lo que pretende es trabajar con algunas estrategias básicas de comunicación. Como por ejemplo, trabajar con la estrategia básica de cómo comunicar, qué comunicar, cuándo comunicar. Esa es la primera, es básica, muchas veces no la trabajamos. Lo otro que pretende esta actividad yo la vi en un libro que habla de la enseñanza en valores. ¿Por qué? Porque acá piensen que el resto del grupo estaba en manos de 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque yo no tenía lo más importante, que era poder ver la lámina, y estaba viendo a través de los ojos del otro. Entonces, este tipo de actividades lo que generan a nivel de valores y a nivel de elementos de aula es que los alumnos aprendan a confiar en lo que el otro les dice, a que se dejen llevar. Entonces, esta actividad tiene esa ventaja. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario respecto a la actividad? Una pregunta, a que se dejen llevar, y no tendría que complementar eso a que se atrevan a preguntar. Sin duda, pero es parte del dejarse llevar, porque yo puedo decir, bueno, quiero hacer tal cosa, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y de qué color? O sea, está en el conocimiento que yo tengo del otro. Pero toda la información, el otro es mi vehículo, es el canal de información que yo voy a tener. Y creo que eso es algo que está muy bueno, que no siempre en los trabajos en grupo o en equipo se logra, que es poder trabajar esa confianza que tengo que generar en el otro. Bien, muéstrense el original y la copia. Bueno,
Además, ya lo recojo. Además, hola. Cuanto antes terminemos, antes salimos al break, al corte. Esto además es una actividad que yo la utilicé como puntapié para trabajar arte en el salón de clase. Piensen que acá yo tengo obras de Monet, tengo obras de Van Gogh, tengo obras de Nercisian, tengo otras... ¿de quién es este? Degas, ahí está, no me salía. Tengo diferentes autores y mis alumnos después lograron aprender sobre estas 4 personas. Piensen acá, estoy trabajando con el área de dibujo, estoy trabajando con el área de literatura o de idioma español, estoy trabajando con el área de arte. Estoy en todos integrando diferentes áreas. Digo porque a veces la parte más difícil de trabajar es de integrar las diferentes áreas, pero acá las estamos integrando. En todas las actividades que les planteé hemos integrado varias áreas. Les voy a plantear una nueva actividad que la van a hacer en los mismos grupos que estaban. ¿Tá? Lo que les voy a plantear es lo siguiente. Es un barco que se hunde. Ustedes van en un barco, secundaria les pagó un crucero. Secundaria les pagó un crucero. Se les pagó un crucero y en ese crucero ustedes van, aunque de repente sienten la alarma de alerta porque el barco se está hundiendo. Dentro del barco hay todos esos elementos, asientos flotantes o almohadones, repelente de tiburones, espejo de afeitarse, lata de gasolina, contenedor de agua, raciones de emergencia, artículos de pesca, piola, sextante, bolsas de plástico, barras de chocolate, botellas de ron, radio, carta marítima y red mosquitera. La actividad que ustedes van a tener que hacer en los próximos 5 minutos, lo que van a tener que hacer es decidir qué 3 de esos objetos se llevarían para, cuando tengan que salir del barco, porque se está hundiendo, para poder sobrevivir, pensando en que de repente hay alguna isla cerca o no. En el grupo. 3 en el total del grupo. ¿Está? 3 en el total del grupo. Bueno, antes que nada les voy a hacer la misma pregunta que les hice en la actividad anterior. ¿Cómo se sintieron y qué dificultades encontraron al realizar esta actividad? Bueno, el poco tiempo es la que no te voy a aceptar porque estamos apurados. Pero sí, puede ser poco tiempo, está bien. ¿Por qué te parece que faltó tiempo? Porque en realidad ante este problema se salen un montón de ideas. A ver, por ejemplo. Se disparan tantas ideas que después para consensuar, ¿no? ¿Se dieron cuenta que frente a una cosa tan sencilla como la que les planteé, lo que dice la compañera, se dispararon muchas ideas? O sea, eso es la ganancia, y me encanta que lo hayas dicho porque esa es la ganancia de problematizar. Cuando uno problematiza, surgen muchas ideas porque todo tu conocimiento previo empieza a estar en ebullición y empiezan a surgir muchas ideas. ¿Tú querías decir algo? Sí, a mí es lo que me costó como buscarle el objetivo que tenía, si era salvarme o disfrutar los últimos momentos de vida. Me costó como visualizar el objetivo. ¿Lo decís por la botella de ron en particular? Está bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguien más que tenga algún comentario para hacer de la actividad? Sí, a ver. Uno que faltaba el contexto un poco, que eso era un problema porque si estabas cerca de la orilla, si era en el Río de la Plata, si había tiburones y ese tipo de cosas. Y después que es difícil, y eso sí tiene que ver con el tiempo, que cada uno pueda argumentar por qué llevaría tal cosa. Bien, respecto de las 2 cosas que la compañera plantea. La falta de contexto fue totalmente hecho a propósito, para que justamente el contexto surgiera del grupo. Pero, más allá, y en cuanto a lo otro, es muy bueno también lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque cada uno tuvo que argumentar. Y para argumentar, ¿qué tuvo que haber pasado antes? ¿Y antes?
Porque uno piensa, pero para pensar tiene que saber. Claro. Porque, por ejemplo, una compañera ya me preguntó qué es el sextante. Yo le puse, es un aparato que se utiliza para medir mapas. Bien, quiere decir que acá, piensen en todas las asignaturas que están involucradas. Acá hay conocimientos de física, de química, de matemática, de biología, ¿no? De historia. Hay de muchas cosas, de geografía. ¿No les parece? Sí. Sí, justamente, una duda que teníamos, por ejemplo, para nosotros no había duda que el tercer elemento era el radio. Pero lo que no sabíamos si un radio de barco funciona en una balsa. Por ejemplo. Porque si no funciona, ¿Y dónde tenías la balsa? la balsa, Meli. La creamos. La balsa no, la robaron. A ver. La compañera está en el fondo. La compañera. Dentro de la consigna también se discutió si se salvaba uno, por ejemplo, decía asiento flotante o el asiento era para todos. Entonces, también era la consigna. Nosotros tuvimos la conclusión de que cada uno tenía distintos conocimientos. Y dijimos, bueno, si estamos con Ernesto, podemos llevar el sextante y la carta marítima, porque él sabía de qué se trataba. Sin embargo, si estábamos los otros integrantes, no íbamos a llevar eso, porque nadie lo iba a saber usar. Yo tenía una duda con eso que has dicho, de para pensar primero hay que saber y poner en activación lo que uno sabe. Pero con tan poco tiempo, o en actividades donde a veces es complicado expresarse, no puede generar su frustración, ¿no? Lo que pasa que el ambiente en el que estás viendo la actividad ahora es un ambiente muy extraño. Yo te estoy planteando una actividad que podría perfectamente ser una clase entera en 5 minutos. Porque lo que yo quiero es que meramente la experimentes. ¿Tá? Que meramente la experimentes y que como pasó acá, se den cuenta de lo positivo de hacer la actividad. Porque ¿qué es lo que me va a garantizar eso? Que quizás en alguna de tus clases hagas una actividad similar. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr. Acá no va a generarse frustración. Más allá de eso, el tema de la frustración es un tema muy interesante que voy a tratar en breve, ¿tá? Porque la frustración es una de las cosas que nuestros alumnos no están acostumbrados a enfrentar y nosotros tenemos que ayudarlos a enfrentarla. Entonces, ahora vas a ver que va a haber una parte en el marco teórico que voy a hablar de Angela Lee Duckworth, que es una autora contemporánea que está trabajando con un concepto nuevo, que es el concepto de la tenacidad férrea, y que ella junto con otros autores hablan de enfrentar a los alumnos a la frustración. Esta actividad, así como está planteada, es una actividad que el gobierno de los Estados Unidos plantea cuando uno tiene que sacarse la licencia para manejar barcos. Entonces, el ranking que ellos le ponen de las cosas que uno se debería llevar es ese. Lo primero que uno se debería llevar es el espejo de afeitarse. ¿Por qué? Porque se puede usar para hacer señales de tu ubicación. Segundo, la lata de gasolina por la misma razón. Tercero, el contenedor de agua porque es esencial para juntar agua y recuperar fluidos. Después, las raciones de emergencia. Después, las bolsas de plástico porque se pueden hacer refugios. Pueden juntar agua en las mismas bolsas. O sea, tienen diferentes funciones. Después, las barras de chocolate porque es un alimento simple. El artículo de pesca, la piola, el asiento flotante, el repelente de tiburones, aunque depende dónde se hundan, puede no haber tiburones. La botella de ron escuché muchos que querían la botella de ron. Dice que es un buen antiséptico, te morís contento, pero te deshidrata. Radio, las chances de que tengan señal son mínimas. Carta marítima es innecesaria porque si no se tiene todo el equipamiento que se requiere. La red mosquitera, si te hundes en el Atlántico no hay mosquitos. Y el sextante es impráctico si no se posee mapas o equipamiento. O sea, pensando en que uno se tiene que ir probablemente nadando, las posibilidades que uno tiene son menguadas. Entonces, aquí hay otra actividad. Parece rara, ¿verdad? ¿Esta actividad? ¿Ya la conoces? ¿No la conoces? Acá, esta actividad que les voy a plantear ahora
No la vamos a hacer, se las voy a explicar simplemente. Esta actividad es jugar al fútbol, ni más ni menos, no tiene otro misterio. Como mis conocimientos de fútbol son bastante básicos, por no decir inexistentes, la forma en que yo juego este juego es muy básica, pero yo imagino que acá dentro de la audiencia habrá gente que sabrá mucho más de fútbol que yo y le podrá aplicar otros aditivos a la actividad. Lo que ustedes ven ahí es una cancha de fútbol, ¿verdad? Entonces, lo que hago, esto lo utilizo generalmente cuando quiero generar una clase que sea toda basada en el alumno, ¿no? Entonces, esta actividad se puede usar para cualquier asignatura, cualquiera. ¿Qué hago? Divido la clase en dos. Y les pido a los dos grupos que se forman que elaboren 24 preguntas. Entonces, la forma de jugar este juego es muy sencilla. Este grupo va a empezar acá y este grupo va a empezar acá. Entonces, por ejemplo, este grupo empieza por la pregunta 21. Entonces, este grupo le hace la pregunta 21 a este. Y entonces dice, bueno, ¿cómo se llaman los 19 departamentos del Uruguay? Bla, 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 bla. Supongamos que dicen 15, no dicen 19. Entonces, la pregunta no está bien contestada. Vuelven para atrás. Y pueden empezar por alguno de los otros. A medida que van respondiendo, van pasando. El único criterio que yo utilizo para esto es que los cuadraditos estén pegados uno a otro. Por ejemplo, si están en el número 2, que puedan elegir o el 11, o el 8, el 23, el 17 o el 20, para seguir avanzando. En una charla que di me decían, ¿y no se puede hacer un tiro libre? Y sí, se podrá, pero yo no lo hice. ¿Se podrá hacer un penal? Se podrá, pero yo no lo hice. Esta actividad yo la tengo hecha en cartulinas, de manera tal que mis alumnos saben que a veces en un día de lluvia, cuando termino una unidad, o cuando quiero repasar por un escrito, a veces saco la cancha de fútbol. Obviamente que los alumnos son mucho más estratégicos de lo que yo soy. Entonces, lo que los alumnos hacen, lo que han hecho, es que, por ejemplo, el 7 y el 21, la 10 y la 18, las hacen extremadamente difíciles. Entonces es difícil hacer el gol. Como les dije, esta actividad la pueden utilizar para todo el mundo. ¿Dónde está el problema? Hay varios problemas. Elaborar las preguntas y hacer el gol. El proyecto es el partido en sí mismo. Pero quiero que piensen en esto. ¿Quién hace las preguntas? Los alumnos. ¿Quiénes son los que preguntan? ¿Quiénes son los que responden? ¿Quiénes evalúan la pregunta? ¿Quiénes hacen toda la actividad de la clase? Es una clase 100% basada en el alumno. 100% basada en el alumno. Por eso, y como lleva diferentes etapas, perfectamente lo pueden hacer en un periodo de tiempo interesante. Esto en realidad se los traje para mostrar. Está en inglés, o sea que no me empiecen a tirar con nada. Porque una de las cosas que quizás no les dije es que yo soy profesor ahora soy profesor de didáctica en el SERP, pero he dado otras materias en el SERP de Salto. Entonces les dije a mis alumnos que tenían que trabajar con juegos. Trabajé durante marzo y abril con canciones, formas de no matar las canciones, porque hay algo que a mí no me gusta de nosotros, los profesores de inglés, es que matamos la creatividad de las canciones. Entonces trabajé 2 meses con diferentes estrategias para no matar, o sea, básicamente, no hagan fill in the blanks, o sea, completar con la palabrita, ni eso, porque es matar la creatividad de la canción. Y les pedí que ahora estoy trabajando con juegos, y el otro día observé una clase y la alumna trabajó con esto y me pareció increíblemente bueno. Es un juego en donde trabajan con dados, ¿tá? Y la consigna del juego es When I was a child, I used to, o sea, cuando era un niño solía, obviamente está trabajando con esa estructura gramatical,
Entonces, si sale el número 1, dice a game, o sea, un juego que solía jugar en la escuela primaria. Entonces ahí se imaginan todos los juegos que aparecieron, que algunos la alumna sabía cómo se decían en inglés y otros no. Una cantidad. 2, comidas y bebidas que no me gustaban, no me solían gustar cuando era niño. En el número 3, un deporte que solía jugar. En el número 6, cosas que solía creer, en las que solía creer. En el número 5, música que solía no escuchar. Y en la número 4, dibujitos animados que solía mirar. Me pareció súper interesante porque los chiquilines estuvieron sumamente enganchados y además, si bien es cierto que nosotros estamos trabajando de una manera bastante comunicativa en inglés, pero los alumnos decían, when I was a child, I used to watch Tom and Jerry. Entonces decían toda la oración y para mí fue una construcción que salió básicamente del juego que estaba haciendo la compañera. Se los comparto porque pueden sacar alguna idea de este juego también. ¿Qué te pareció, Gaby? ¿Te gustó? Hay otros juegos acá y les voy a mencionar, el fútbol ya se los mostré, me quedan solamente el switcheroo y el globo aerostático. El globo aerostático no es un juego, en realidad es un organizador de conocimiento. El globo aerostático es nada más y nada menos de lo que ven ahí, un globo aerostático que tiene 3 círculos concéntricos. Y lo que voy a compartir del globo aerostático con ustedes es lo siguiente. Cuando empecé a dar clases este año con mis alumnos del nocturno, una de las cosas que se habla en las teorías más modernas de la persistencia escolar o de la motivación para seguir es que el alumno tiene que explicitar sus objetivos académicos. Porque muchas veces sabemos que nuestros alumnos están en el aula y cuando uno les pregunta, ¿y por qué estás acá? La mayoría de las veces no saben por qué están ahí. Entonces, lo que dicen los autores es que lo que hay que ayudar al alumno es a que explicite por qué está ahí, cuál es el objetivo por el que está ahí. Entonces yo lo que hice a principio de este año empecé una construcción a través del globo aerostático. Entonces les pedí que el del primer círculo, en el círculo de abajo, les pedí justamente eso, que me escribieran por qué estaban ahí. Y ahí hubo diferentes opiniones, diferentes respuestas, lo hicieron de manera individual y después lo pegamos en el cuaderno. Entonces hubo gente que lo dejó en blanco inclusive. Hubo gente que me puso que estaba ahí porque quería terminar el bachillerato, otros porque querían estudiar, otros porque querían ser modelo para los hijos, otros porque querían tener un mejor trabajo, en fin, diferentes cosas. En el segundo círculo les pedí que me hablaran de los apoyos. ¿Qué apoyos estaban teniendo? Si estaban teniendo apoyos de la institución, apoyo de la casa, apoyo de quién. Y en el tercer círculo, ¿cuál es el camino o para qué? O sea, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo a largo plazo? Y en lo de abajo, en la canasta del globo, les pedí que me escribieran todas las cosas que podían llevarlos a desviarse del camino. Entonces, ¿qué es lo que he ido haciendo? Yo estoy en el plan Martha Averbuch, que tenemos 8 horas de clases por semana, porque tengo semestral además. Entonces, todas las semanas volvemos al globo, o cada 2 semanas volvemos al globo. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿por qué están acá? Y entonces han ido reformulando las cosas que tienen ahí. Y el que no la reformula, vuelve a leer el objetivo por el que vino. Entonces como que siempre, yo sé que suena un poco conductista, pero que es como que los estoy haciéndose acuerdo del objetivo por el cual están en esa aula. Pero respecto de la parte de los apoyos, fue interesante porque ha ido mutando. Y por ejemplo, la segunda y tercera semana se incluyeron los profesores. Entonces se dieron cuenta que los profesores también estamos para ayudar. Y eso, sobre todo los alumnos más grandes, es uno de los elementos de mayor alcance por el tema de la persistencia.
Yo estoy estudiando alumnos de primer año de ciclo básico y alumnos de cuarto. En el caso de los alumnos de cuarto año, el 100% dijeron que el apoyo de los profesores era relevante para que ellos pudieran seguir estudiando. El 100% de ellos dijeron que el apoyo de la familia era importante para que siguieran estudiando. Y el 80% dijeron que el apoyo de los compañeros era importante para que siguieran estudiando. En los alumnos de primero, el 0% mencionó a los profesores, el 20% mencionó a la familia y el 56% mencionó a los compañeros de clase. O sea, para que vean la diferencia que hay con el tema de los apoyos. Entonces, ¿para qué utilicé este globo aerostático? Como un elemento motivador, que lo fui reciclando semana tras semana. Después hay otra actividad que se llama el switcheroo. Switch en inglés quiere decir cambiar. ¿Tá? Entonces, lo que hice con esta actividad del switcheroo es lo siguiente. En grupos grandes, como los que estaban trabajando hoy, lo que hice fue, lo puedo utilizar para diferentes cosas. Vamos a suponer, ya que tenemos 2 profesores de matemática, supongamos que vamos a tener una prueba de matemática y los profesores de matemática se dan cuenta que los alumnos están inseguros respecto de la prueba de matemática que van a hacer. Entonces yo les puedo preguntar, quiero que escriban en una oración, y no más de una oración, un problema que ustedes tengan hoy respecto de la prueba de matemáticas. ¿Está? Nada más que eso. Entonces cada uno escribe en una hoja aparte. Les voy a dar 30 segundos ahora para que escriban. Yo no les voy a dar, estoy haciendo como que les estoy dando. Una vez que escriben, les digo, bueno, ahora yo les voy a dar 1 minuto para que al pasarle la hoja al compañero, el compañero lea el problema y les dé una solución. Es lo único que hago. Entonces, supongamos, ella me pasa el papelito, no te preocupes, me pasa el papelito y yo leo el problema y le escribo una solución breve. Pasa el minuto y ese mismo papel pasa a la compañera, que va a leer el problema y darle otra solución. Pasa un minuto y pasa otro compañero. Y así sucesivamente hasta que llega el papel al dueño original, digamos. Ustedes no saben lo increíble que es ver todas las soluciones que los mismos compañeros le pueden dar a los compañeros respecto de problemas que ellos enfrentan. Pero problemas desde lo metodológico, desde lo conceptual, desde lo procedimental, diferentes problemas y cómo se les puede dar una solución a esos problemas. Pruébenlo, me van a después algún día... ¿Cada uno ve lo que escribieron los otros? No, sí, pero como tú le vas a dar muy poco tiempo, porque le vas a dar 1 minuto, lo que vas a decir dentro de la consigna es que no pueden leer las cosas de los demás. Por eso tienen que leer el problema y enseguida dar la solución. Entonces, vamos a hacer esto. Vendría a hablar de cuáles son los beneficios de trabajar con esto y meternos de lleno en actividades basadas en... Vendría a hablar de los beneficios del trabajo en problemas y inmediatamente trabajar en enseñanza basada en proyectos, que es la parte más corta de mi presentación.